está, algo sucede. Donde Él está, algo se manifiesta. Donde Él desciende, los paralíticos se levantan, los sordos escuchan, los ciegos ven. Yo no sé si has dejado de creer eso, pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su bendita sangre. ¿Está dispuesto esta mañana? Nuestra vida, Señor, está dispuesta este día para recibir, Señor, para ser buena tierra. No solo para que produzca el 30 o al 60, Señor. Venimos por el 100 por 1. Venimos por el 100 por 1. Venimos por resultados, Señor, sorprendentes. Por respuestas que nadie ha escuchado. Señor, por señales que nadie ha visto. Por maravillas que nadie, Señor, ha sido capaz de demostrar. Por eso, Señor, delante de ti, Señor, nos postramos y reconocemos tu grandeza. Reconocemos tu señorío. Reconocemos tu autoridad, Señor, sobre nuestra vida y sobre todo lo creado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendícelo. 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 Todo se lo debes a Él. Todo se lo debes a Él. Todo se lo debes a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Dile al que está a tu lado, ¿estás preparado? Puede tomar su lugar. Agradezco a Dios, hermanos, y al apóstol y a la profeta que me dan la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo. Siempre es una bendición estar aquí. Les confieso algo, nunca había estado un domingo por acá, pero gracias a Dios por esta invitación. Abra su Biblia. ¿Cuántos traen Biblia? Hebreos capítulo 4, versículo 2. Yo quiero que esté atento, hermano, a esto que usted va a recibir en su espíritu, que esté receptivo a la palabra de Dios. Y escuche, hemos aprendido que la palabra de Dios es una semilla que se siembra en nuestro corazón. ¿Dónde se siembra la semilla? Vamos, dígalo como si hubiera almorzado barbacoa. ¿Dónde se siembra la semilla? En el corazón. Y que al igual que sucede en las cosas naturales, la tierra en donde se siembra la semilla debe de estar preparada para dar un fruto abundante. La tierra donde se siembra la semilla debe de estar preparada. Es decir, no solo voy y siembro una semilla, sino que la tierra donde se siembra la semilla debe de estar preparada. Diga conmigo, yo soy buena tierra. Sí, hermano. No importa si alguien te dijo un día, no sirves. No importa si alguien te dijo, no lo vas a lograr. No importa si aún los más cercanos a ti menospreciaron lo que Dios podía hacer a través de ti y en ti. Dios te dice, tú eres buena tierra. ¿Cuántos lo pueden creer? Tú eres buena tierra. Hay elementos, hermanos, que contribuyen a que la tierra en donde se siembra la semilla sea buena tierra y entonces dé resultados favorables. De la misma manera sucede en lo espiritual. Existen también elementos espirituales que contribuyen a que nuestro corazón sea buena tierra, para que cuando se siembre la palabra de Dios podamos dar un fruto abundante, podamos dar un fruto que glorifique a Dios.
Y uno de esos elementos es la fe. Diga conmigo, fe. Hebreos capítulo 4 versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. También a nosotros se nos anunció la palabra como también a ellos se les anunció. Pero no les aprovechó, dice, el oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué? De fe. No les aprovechó la palabra por no ir acompañada de ese ingrediente que nosotros necesitamos para que nuestra tierra esté preparada para recibir la palabra. Ese ingrediente se llama fe. En el versículo que acabo de mencionar, se menciona que al pueblo de Israel se le anunció la buena nueva, se le anunció el evangelio. Sin embargo, aunque oyeron el mensaje de Dios, no les aprovechó, porque quienes lo oyeron no tenían fe. ¿No tenían qué? No tenían fe. Dile a tu vecino: ¿acaso seré yo? Hemos venido con fe, hemos venido a recibir, hemos venido por la parte que nos corresponde, amén. Pero en este caso, hermano, a estas personas no les aprovechó porque no tenían fe. Es decir, que la tierra en donde se sembró la palabra de Dios no estaba preparada, y como consecuencia la semilla, aunque era el mensaje de Dios, aunque era la palabra de Dios, se quedó sin fruto para los que lo oyeron. Sí, aquí puedo estar predicando Cash Luna ahorita, pero si tú no has venido con ese ingrediente, fe, puede que no tenga ningún efecto la palabra que se te implante en el... ¿No será que venimos por la costumbre de venir, pero no venimos con la expectativa de que el Espíritu Santo puede hacer algo nuevo este día? ¿No será, hermano, que el Señor está esperando que nosotros vengamos con toda nuestra disposición, con toda nuestra vida, para recibir su palabra, y que yo sea buena tierra y esta dé un fruto abundante en mi vida? ¿Sabe por qué a veces no cosechamos el 100 por 1? Porque a veces, mi amado hermano, no le creemos a la palabra de Dios. La palabra está probada, no falla, produce. Todo lo que la palabra, hermano, está enseñando y enviando nunca vuelve vacío, está probada. Y entonces, ¿por qué no cosecho el 100 por 1? ¿Por qué no tengo los resultados adecuados? Simplemente porque no tenemos ese ingrediente o no la recibimos con esa fe necesaria. Cuando analizamos esta cita, Hebreos capítulo 4 versículo 2, en otras traducciones podemos aprender que la fe, además de ser el receptor para la palabra de Dios, también tiene otras funciones que van a hacer fructífera la semilla, la preciosa semilla. Y le leo otra versión que dice así: porque también nosotros como ellos hemos recibido la buena nueva, pero a ellos no les aprovechó la palabra que habían oído, porque al escucharla no se unieron a ella con fe. Porque al escucharla no se unieron a ella con la fe necesaria para poder recibir. Según esta traducción, amado, la fe actúa como un vínculo entre el creyente y la palabra de Dios. Es decir, que cuando no hay fe, es imposible adherirnos a la palabra, pero no se adhiere, se pega. No se puede adherir cuando no está ese ingrediente. Podemos decir entonces que la palabra no se pegará a nosotros o no se ligará a nosotros, sino en ese vínculo llamado fe. Esto es más o menos sucede en el mundo natural.
Cuando una semilla se siembra en un terreno y la semilla no pega, queda estéril, no produce nada. Diga conmigo, yo tengo fe. Veamos un ejemplo de alguien que oyó una palabra, y escuche esto, escuchó una palabra que venía de parte del Señor y no mezclarse con esa fe necesaria, quedó sin fruto. Aunque esta persona vio el cumplimiento de la palabra que se había dado, no participó de esa bendición. Aunque lo que se dijo se cumplió, él no pudo participar de esa bendición. Diga conmigo, yo no soy de esos. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2. Entonces Eliseo dijo: oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor: mañana como a esta hora en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a un siclo, y 2 medidas de cebada a un siclo. Y el oficial real, escuche, y el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios y le dijo: mira, así como que despectivamente, con una incredulidad muy grande, le dijo: mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Aunque fue declarada la palabra profética, aunque recibiste el mensaje de Dios, aunque Dios te habló de una, de otra y de otra manera, aunque estabas un domingo en este santuario recibiendo y escuchando la bendita palabra de Dios, y Dios tocó tu corazón, pero no tenía el ingrediente necesario, no produjo el fruto para que ésta se hiciera realidad. Entonces Eliseo dijo: he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Dile a tu vecino: serás testigo de la bendición que Dios pondrá hoy sobre mi vida. Serás testigo de lo que Dios hará conmigo este día. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Qué importante es escuchar el mensaje con fe. Qué importante, hermano, porque tu corazón es esa tierra que necesita, así como en el mundo natural, ser preparada. Cada día tenemos que estar viniendo al Señor: Señor, prepara esta tierra, porque en esa tierra a veces hay contaminantes, a veces hay hierbas, a veces hay cosas que impiden que la semilla que se está sembrando produzca el 100%. Por eso no recibes cuando tú estás creyendo, hermano. Tú siempre vas a recibir, pero cuando no recibes el 100%, tenemos que analizar nuestro corazón. No tenemos que analizar el fondo del mensaje, porque la palabra siempre cumple el propósito. En lo natural, para que la tierra sea fértil y poder sembrar en ella, necesita ser preparada. Y para eso hay que quitar esa mala hierba, que el suelo no sea seco ni húmedo. Se debe escarbar, y eso va a permitir que el agua penetre y que el suelo, hermano, esté con tal textura, de tal forma que sea adecuado para que pueda sembrarse y pueda haber una cosecha. Además de eso, hay que fertilizar la tierra, agregando abonos. Con eso vamos a garantizar productividad en lo que nosotros estamos haciendo. En lo espiritual, nosotros tenemos que prepararnos para poder recibir la semilla de la palabra. Diga conmigo: hoy vengo a prepararme. Oh, parece que no almorzaron ahora. Dígalo de nuevo: hoy vengo a prepararme. Eso, hermano, que se vea el entusiasmo. Al igual que en lo natural, debemos agregar elementos que nos ayuden, hermanos, a ser
esa buena tierra, esa tierra fértil, para que podamos dar fruto, para que podamos decir, como dice Cantares 4:16, levántate, oh Aquilión, ven, oh austro, sopla en mi jardín y despréndase sus aromas. Venga mi amado al huerto y coma de su exquisito fruto. Como hijos de Dios tenemos que dar buen fruto. Como hijos de Dios tenemos que dar un resultado. Yo sé que aquí hay gente de resultados, ¿no es cierto? Para que nuestro amado pueda comer de él. Y para esto, amados hermanos, se necesita que la buena tierra se haya preparado. Por eso nosotros, como buena tierra, tenemos que estar abonados para hacer esa tierra fértil a la semilla de la palabra de Dios. Otro de los elementos necesarios que nos fertiliza, que nos prepara como buena tierra, es apreciar la palabra. Apreciar la palabra. Números 15, versículo 30 y 31 dice: pero el que peca deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor, tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. Si vemos positivamente estos versos, podemos decir que el que aprecia la palabra de Dios es aquel que tiene presente la verdad de Dios en todo lo que hace. El que aprecia la bendita palabra de Dios es aquel que tiene presente la verdad de Dios. Considera su vida de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la semilla. El que aprecia algo, amados hermanos, lo utiliza adecuadamente, lo cuida, lo protege. Nosotros acabamos de ser testigos, así como 2 meses y medio, de una palabra profética que se nos había dicho hace 3 o 4 años. Literalmente se cumplió en el templo, literalmente. Y cuando te das cuenta, hermano, que la palabra de Dios está comprobada, tú tienes que caminar hacia ella, tienes que cuidarla, tienes que apreciarla, tienes que creerla, tienes que abrazarla, tienes que declararla, tienes que enamorarte de ella y poder decir: yo creo lo que el Señor dijo sobre mi vida, yo me aferro a su palabra, yo me tomo de su promesa, me anclo a esa palabra y no me soltaré hasta verla una realidad. Caminaré en fe y estaré avanzando en todas las cosas. Necesitamos gente determinada, gente que esté escuchando, hermano, y que seguramente está pensando en lo que dejó allá en su casa. Cuando usted venga a la casa de Dios, venga completo, venga 100%, venga a recibir y esté seguro que Dios va a hacer algo poderoso en su vida. Por eso es que practica la palabra. El que practica la palabra la aprecia. Eso lo podemos ver con Samuel. La Biblia describe que no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras de Dios, como lo vemos en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Eso nos enseña que la palabra, hermano, no debe pasar de largo, sino que se debe atesorar en el corazón. Y si se atesora, se cumple en nosotros. Porque este mismo versículo, en otra versión diferente, dice: y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Entonces podemos decir que apreciar la palabra del Señor es cumplirla. El que aprecia la palabra se le notará en la forma en la que la recibe. No estará con su celular mientras está la predicación, no estará su mente en otro lado,
No estará acá con otras cosas o platicando con otra persona. Estará atento a lo que Dios tiene para su vida. Porque a unos le fue predicada la palabra, pero como no la escucharon con fe, como no la escucharon en el tiempo correcto, no les fue de beneficio, ni produjo en sus corazones. Dios no recicla las cosas, hermano. Yo sé que por algo estoy aquí. Yo no sé si de alguna manera Dios tenga algo para usted este día, pero el que aprecia la palabra se le notará en la forma en la que la recibe, en la forma en la que la utiliza, la valora. Por eso es importante ver cómo la gente de Berea recibía la palabra de Dios. La gente de Berea era solícita en recibir la palabra. Los ciudadanos de Berea, que eran mucho más abiertos que los de Tesalónica, recibieron con gran aprecio el mensaje. Había una sed en ellos, había una necesidad urgente de llenarse, de estar, hermano, en sintonía con esa palabra. Y cada día la examinaban, y cada día solícitamente venían y buscaban en las escrituras para comprobar lo que se les estaba diciendo, lo que Pablo y Silas les estaban enseñando. Hechos capítulo 17 versículo 11. El que aprecia la palabra del Señor no solamente la recibe, sino que también la escudriña. Y es interesante notar, hermano, que escudriñaban, dice, cada día escudriñaban, entendiendo que ahí había un valor incalculable, entendiendo que ahí estaba la respuesta que estaban necesitando, que estaban esperando. Apreciar la palabra implica dedicar tiempo, escudriñar, esforzarse por aprender más, por examinar más atentamente. Cuando se aprecia la palabra de Dios, hermanos, se realiza la obra para la cual fue enviada. Se cumple al 100%. Si se estudia día y noche, el Hijo de Dios será, como lo dice el Salmo versículo 1 y todo el capítulo, como un árbol sembrado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios quiere que nosotros seamos prosperados, y una de las formas es ser buena tierra. Una de las maneras es que seamos buena tierra, para que la semilla de la palabra germine en nosotros, y como consecuencia la naturaleza de Dios desarrolle en mí su plan perfecto. No va a suceder nada si tú eres indiferente a la palabra de Dios. Puedes pasarte 20, 30, 40 años en la iglesia, pero si no eres disciplinado, si no te metes a escudriñar la palabra, es triste decirlo, pero hay muchas iglesias cristianas donde los cristianos no leen la Biblia. Qué padre es tenerla ahí en la entrada de la casa y abierta, como si eso nos fuera a bendecir. Necesitamos depósitos llenos. Necesitamos aprecio por la palabra. Necesitamos amarla, quererla, escudriñarla, abrazarla, mi hermano, para que ésta produzca en nosotros. Mire, vaya conmigo. Salmo 119, 127. Dice: al verlo, amó más tus mandamientos, los aprecio más que el oro fino. Es digno de admirar lo que el salmista escribe en este versículo, porque al considerar la palabra de Dios más aprecio que el oro, es porque encontró un tesoro. Encontró un tesoro en esto, en la verdad de Dios. Tanto así, hermano, que supera al valor de ese precioso metal. Pero también se debe considerar lo siguiente, que al comparar la palabra de Dios con el oro, el salmista encontró más atractiva la palabra de Dios que cualquier cosa de gran valor.
que cualquier cosa de gran valor. Necesito apreciar la palabra de Dios en mi vida. Eso nos muestra algo, que la palabra como semilla de Dios es más valiosa, hermano, que cualquier tesoro en esta tierra, y que se debería buscar más intensamente que el oro o que la plata. Deberíamos de buscarla más intensamente. Qué bueno es que tengamos profetas. Qué bueno que tengamos esas palabras remas de Dios. Qué bueno que tengamos esos mensajes, hermanos, esas palabras proféticas. Pero la palabra más certera y más segura está aquí escrita, para que todas las dudas sean despejadas. Por eso cuando el diablo tentó al Señor, ofreciéndole los reinos, ofreciendo el cosmos, el Señor Jesús con la palabra escrita hizo que el diablo lo dejara. Pero yo me pregunto, ¿qué reinos tan grandiosos, tan majestuosos serían los que le mostraron a Jesús? ¿Qué gloria serían los de estos reinos, hermanos, que el mismo diablo consideró que podía desviar al Señor Jesús en el propósito del Padre, mostrándole estos reinos? Realmente tendría que haber sido algo de mucho valor. Pero lo más importante es que, aunque haya sido algo muy espléndido, aunque haya sido el control sobre todo lo creado, no superó el valor de la palabra de Dios. El aprecio de la palabra, hermano, es considerar que todo lo creado no lo supera. Porque no podemos pensar que la naturaleza divina, que la revelación de Dios es semejante al oro, a la plata, a las piedras preciosas. La revelación de Dios está por encima de todo valor que hay y existe en este mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuánto demostramos el hambre de Dios? ¿Cuánto demostramos, hermano, el amor hacia su palabra? ¿Hay hambre en nosotros? Mire, cuando un bebé tiene hambre, no es cierto que llora y llora y llora y llora hasta que es saciada ese hambre. Y nos llama la atención mucho. Y hasta que usted no va y le mete el biberón es cuando ya deja de llorar. Demuestra su hambre. Demuestra su hambre con el llanto. ¿Cómo demuestra usted su hambre? Por la bendita revelación de Dios, por la palabra de Dios. ¿Cómo demuestra usted el hambre? Por la presencia, por la gloria del Todopoderoso. Como hijos de Dios debemos reconocer, hermano, que la palabra de Dios es una semilla que necesita de buena tierra para que se transforme en un futuro, para que el Señor Jesucristo pueda comer y pueda ser agradable a su paladar. La palabra de Dios debe ser apreciada, debe ser apreciada. Debemos de darle el valor que merece en nuestras vidas. Debemos de permitir, hermano, que el propósito de Dios se cumpla, para lo cual fue enviada en nosotros, y eso dé como resultado verdaderos hijos, verdaderos cristianos, cristianos bíblicos, no cristianos domingueros. De esos no hay aquí, ¿verdad? Cristianos bíblicos, cristianos enamorados de Dios, hambrientos por su presencia. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Toda buena tierra necesita esos nutrientes, y entre ellos, entre esos fertilizantes, hermanos, es decir, aquellos elementos que necesitamos para que seamos buena tierra, para que la planta esté nutrida, para que seamos árboles. Una forma que se debe nutrir la palabra es precisamente que la tierra tiene que estar preparada.
Y la palabra guardar en el hebreo es un verbo que significa hacer, completar, poner por obra, defender, atesorar. También se le da otro sentido a esa palabra de atender, de cuidar, cercándola alrededor como con espinos. Implica también cumplir una responsabilidad de vigilante, una responsabilidad, hermano, que puede traducirse como cuidarla, como vigilarla. Señor, si yo he recibido o estoy recibiendo una palabra de Dios para tener amor hacia ti, Señor, yo la voy a guardar, voy a ser un vigilante sobre esa palabra. Nadie me la va a robar, ninguna ave de rapiña me la quitará, ninguna circunstancia dejará que yo deje de creerla, ninguna situación, por muy complicada que sea. Habrá un celo, un cuidado, una protección, y entonces veremos un fruto, entonces veremos un resultado. Un ejemplo de ese caso es Esdras, que había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová. Él preparó su corazón para cumplirla, para enseñarle a Israel los mandamientos, para enseñarle al pueblo los preceptos de Dios. Esdras capítulo 7, versículo 10. Mi amado, lo que abunda en el corazón se manifiesta en lo que se habla. Así lo marca la palabra. La Biblia dice que el hombre bueno del tesoro bueno del corazón saca lo bueno, y el malvado del malo saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué sucede? Habla la boca. La palabra guardada es un tesoro, hermano, que se hace evidente a la hora de hablar. El Señor Jesucristo afirmó que conocía a Dios Padre y que guardaba su palabra. Juan capítulo 8, versículo 55. Él es nuestro modelo a seguir. Vemos muchos ejemplos de Él, que era un hacedor de lo que enseñaba, y se asombraban, dice, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Yo no sé si a ti te conozcan en el mundo espiritual, pero como cristiano bíblico que tiene depósito de la palabra, debiera suceder que cuando tú hablaras, las cosas realmente empezaran a cambiar. Algo se transformara en lo que tú estás hablando, en lo que estás declarando. En el primer tratado, Teófilo, te escribí acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos capítulo 1, versículo 1. Diga conmigo: hacer y enseñar. Si está aquí, mi amado, diga conmigo: hacer y enseñar. Dos cosas diferentes, ¿no? Hacer y enseñar. Los cristianos debemos guardar la palabra de Dios, ser hacedores y no solamente oidores olvidadizos. Haciéndonos de esa forma, hermanos, seremos como el hombre que Jesús ejemplificó. El Señor Jesucristo dijo: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre la piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó, porque estaba construido sobre la roca firme. El Señor Jesucristo señaló a los escribas, usted lo conoce en la palabra, como personas de un amplio conocimiento de la ley de Moisés. Pero a pesar de ello, hermanos, esos fariseos no la guardaban, porque enseñaban una cosa y hacían otra. Imponían mandamientos muy difíciles, todos difíciles de cumplir, pero no hacían ellos ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Eso hacía
para que la gente los viera y los admirara. Pero el Señor nos prueba, y nos prueba a veces llevándonos al desierto, hermanos, para que así podamos comprobar si estamos guardando la palabra de Dios. Escuche este otro ejemplo. El dueño de un terreno, dice la palabra, sembró una viña y alrededor de ella construyó un cerco. Preparó un lugar para hacer vino con las uvas que él iba a cosechar y construyó una torre para vigilar el terreno. Necesito cuidar lo que Dios me está dando. Ser tierra preparada, hermano, para poder dar un fruto de lo que estoy recibiendo. Le profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret que si usted aprecia la palabra, que si usted aprende a guardarla, poniendo por obra todo lo que está aquí escrito, le alcanzarán múltiples bendiciones, tales como Dios le bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo, sea en la ciudad. Bendecirá a sus hijos, sus cosechas, sus ganados, los bendecirá en sus hogares, en los viajes que ustedes hagan, en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices y productivos, nunca les faltará alimento y siempre tendrán pan en la mesa. Les dará a ustedes las victorias sobre todos sus enemigos, sobre todos los pueblos. Verán que ustedes serán escogidos del Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre. Déselo fuerte al Señor. Aún en momentos difíciles, hermano, el Señor desea que guardemos la palabra. Aún en momentos complicados. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Ejemplo de ellos son esos jóvenes hebreos, quienes estuvieron dispuestos a dar su propia vida en el horno de fuego 7 veces calentados. ¿Por qué? Porque conocían al Dios en el cual estaban creyendo. Habían comprobado la veracidad de la palabra de Dios. Sabían, hermano, que no había ningún riesgo mientras Dios estuviera con ellos. Y es increíble, hermano, cómo encontramos en la palabra tantos mensajes como la vida de José. Y siempre marca un episodio tras otro episodio diciendo: pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. Sí, lo echaron en un pozo, pero Dios estaba con él. Sí, lo llevaron a la cárcel, pero Dios estaba con él. Sí, sufrió el menosprecio de sus hermanos, pero Dios estaba con él. Dios necesita gente, hermano, que sea y soporte la crítica y crea su bendita palabra y se sostenga de ella. Gente que la primera se agüite: me hizo mala cara, no me saludó, pensé que era diferente. Sus ojos puestos en Cristo. Estamos en el final de los días postreros. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Durante ese periodo debemos leer, oír, guardar la palabra de Dios, porque la venida del Señor está cerca. En este tiempo, hermano, habrá sin duda alguna falsos maestros entre el pueblo de Dios, quienes de alguna forma encubierta tal vez darán enseñanzas falsas, muy peligrosas, tal vez diciendo que Jesús no es capaz de salvar. Y es por ello que debemos aprender y conocer la palabra. Debemos de defender la semilla de la palabra de Dios que fue sembrada en nuestros corazones, que ha sido sembrada por esta casa en su vida. Porque el propósito, hermano, es que tú tengas éxito en todo lo que haces, que tú demuestres que el Dios en el que estamos creyendo, hermano, te ha puesto por cabeza y no por cola. Que seas capaz de demostrar allá afuera la veracidad de lo que está hablando el Señor Dios aquí en su bendita palabra. Que seamos gente, hermano, de ese tipo. No solamente se aplica en lo espiritual, no solamente, hermano, se demuestra de una forma espiritual, porque hay muchas cosas que el Señor quiere mostrarnos. Como hijos de Dios debemos reconocer que la palabra de Dios es una semilla.
y esa semilla se siembra en su corazón. Hoy está sembrada en su corazón. Hay día que el Espíritu trata de poner en su vientre este día. Si su corazón es siendo buena tierra, usted va a apreciarla, la va a guardar, la va a atesorar. La palabra de Dios debe ser apreciada, y eso implica darle el valor que merece en nuestras vidas. Es permitir ese cumplimiento, ese propósito para el cual es enviado a nosotros. Y es como se da resultado en una verdadera nueva vida en Cristo. Termino. Dios me mostró mientras estaba orando por este momento, me mostró una visión. Yo vi mucha gente en este altar, hermano, gimiendo, llorando, apreciando la palabra de Dios. Y la vi, en sus manos tenían Biblias y estaban gimiendo por la presencia de Dios. Y cada una de las gentes que estaba aquí adelante se convertía en árboles. Se convertía en árboles. Pero no eran cualquier tipo de árboles. Eran árboles grandes. Árboles donde los pájaros podían hacer sus nidos. Un árbol, hermano, es una persona que es elevada a un nivel diferente, a un nivel diferente en lo profético, a un nivel diferente en lo moral, a un nivel diferente en lo económico, a un nivel diferente en la revelación de Dios. Pero necesitamos ser disciplinados con la palabra de Dios. Necesitamos el aprecio por la palabra de Dios. Necesitamos ese ingrediente necesario de la fe en el corazón para que ésta se pegue a nosotros y produzca el fruto. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Hay muchas manifestaciones y formas en las que Dios nos habla. Ese martillo no es para dañar. Ese martillo es para confrontar, para penetrar hasta ese lugar, porque las funciones de un martillo, hermano, no es solamente quebrar, alisa, va dando forma. No dice la palabra que es como martillo. Mi palabra es como fuego también, y como martillo que quebranta. Hoy el Espíritu Santo está tratando de quebrantar, de que te des cuenta de que en realidad no le has buscado mucho a través de la palabra escrita, de que en realidad no te has preocupado tanto por aprenderte versículos, de que en realidad no has meditado en ella y no has buscado consejo, sino que has corrido a otros lugares buscando solución a lo que tú estás necesitando. Pero ahí estaba la palabra de Dios, tal vez en tu sala, en tu mesa, tal vez en algún lugar en tu casa, hablándote de una o de otra manera, diciéndote: yo siempre he estado contigo, nunca te dejaré, todo lo que hagas prosperará. Tantas promesas que el Padre nos muestra, pero que no conocemos y que desconocemos por muchos motivos. Hoy el llamado es a que te conviertas en un árbol auténtico, en un árbol verdadero, en un árbol que, como lo dice la palabra, esté plantado junto a corriente de agua, que da su fruto y que siempre se está alimentando, creciendo, siendo capaz de dar cobijo a otros, siendo capaz de poder tener esos nidos y esos pájaros, extendiéndote a izquierda, a derecha, ensanchándote en la influencia que el Señor quiere darte. ¿No es cierto que necesitamos apreciar la palabra? Póngase de pie. Y si usted quiere convertirse en un verdadero árbol,
venga y dígaselo al Señor. Venga y dígaselo con todo su corazón. Venga y expréseselo. Porque Dios ciertamente, hermano, quiere que nos convirtamos en lo que decimos ser, en lo que profesamos ser, en aquello que nosotros estamos hablando, en aquello que nosotros estamos diciendo. No es cierto que los milagros cesaron. No es cierto que las obras portentosas se acabaron. El espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que está aquí. Es el mismo espíritu que te motivó este día a venir, a adorar, a clamar, a buscar su rostro, a buscar su presencia. Es el mismo espíritu que hoy va a poner esa semilla en tu corazón, en tu vientre. Y no pasará otra cosa, sino que dará fruto. Empezará a crecer ese sueño. Sí, esos sueños que tenías olvidados, esos propósitos que por algún motivo los enterraste, esas situaciones que hicieron cambiar de alguna forma tu forma de pensar. Hoy el Espíritu Santo está derramando un aceite sobre tu vientre, poniéndote aprecio, poniéndote fe, poniéndote ese ingrediente, poniéndote lo que tú estás buscando, lo que estás necesitando. Él está aquí. Yo puedo ver cómo su presencia está descendiendo y está tocando. De hoy a un tiempo, mi amado, te convertirás en un árbol donde mucha gente se acogerá para tener sombra, donde lo que vas a empezar a hablar, lo que vas a empezar a decir, será tan poderoso que transformará las vidas, que cambiará las circunstancias, que cambiará los escenarios. La palabra está en tu boca, y hoy el Señor planta sobre ti esa semilla. Planta sobre ti esa semilla. Demuestra ese hambre por el Señor. Vamos, demuestra ese hambre por Dios. ¿No es cierto que la palabra es más preciada que el oro? Búscala como algo más valioso. ¿No es cierto que la palabra sobrepasa todas las cosas? Hay poder en su bendito nombre. Demuestra ese hambre, demuestra ese hambre. Él está aquí. El sello de tu gloria, un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Un momento en tu presencia, vamos, ahí está sucediendo algo. El Señor lo está haciendo. Minuto nada más, todo daría, no importaría lo que
tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Yo hambre de ti, anhélalo, deséalo con todo tu ser. Demuéstrale su amor. Abre tu boca y díselo. Díselo, díselo, díselo. Él está limpiando esa tierra. Él está quitando todo lo que estorbaba de esa tierra. Serás buena tierra. Serás una tierra deseable. Serás una tierra deseable. Una tierra que produzca. Una tierra que demuestra su gracia, que demuestra su favor. Una tierra que deja de ser estéril. Se acabó la esterilidad. Se acabó la esterilidad. Se acabó la improducción. Ahora el Espíritu está sembrando sobre tu vida porque eres buena tierra. Eres tierra deseable. Eres tierra que da fruto. Hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Sacia, Señor. Sacia ese hambre demostrado. Sacia ese hambre demostrado, Señor. Sacia, Señor, el corazón. Sacia la vida. Sacia, Señor, en el nombre de Jesús. Comerás del fruto, Padre. Comerás de ese fruto que hoy está siendo sembrado. Comerás de ese fruto, Señor. Comerás de esa semilla que hoy está siendo plantada. Señor, ya no veremos el 30, ya no veremos el 60, veremos el 100 por 1. Veremos esa bendición completa, esa respuesta, Señor, totalmente que viene de ti, que viene de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Dios. Hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que viene, que desinvita. Gracias, Señor. Tenemos más, Señor. Más de ti, más de tu gloria, más de tu presencia, Espíritu Santo. Ponga su mano sobre su vientre. Ponga su mano sobre su vientre. Esa semilla que el Espíritu plantó hoy, muy pronto se convertirá en un árbol. Usted será una persona elevada, una persona que sabe discernir la presencia, una persona que dará fruto en tiempo y fuera de tiempo. No importa lo que esté sucediendo a su alrededor, esa semilla no será robada, será guardada, será apreciada, será atesorada. Habrá cerco de fuego y cerco de espinos alrededor de ella. Usted empezará a ver cómo la mano de Jehová estará protegiendo lo que usted hace, porque ya no habrá esterilidad, ya no habrá improducción. Ahora estará el favor del Todopoderoso sobre su vida, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre aquellas personas que están a su alrededor.
y nunca más el enemigo le robará lo que Dios ha plantado este día. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo creemos y lo afirmamos en esta hora. A Dios gracias, a Dios gracias, a Dios gracias. Honramos tu bendito nombre, Cristo. Honramos tu bendita presencia. Gracias, Señor, por estar entre nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por motivar nuestros corazones, Señor. Permítenos, Padre, ser cristianos bíblicos, que estén enamorados, Señor, de esa gloria y de esa presencia, Señor, que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bendígalo. Bendígalo. A Él sea la gloria. Vamos, hermano, usted le aplaude más fuerte allá a los artistas que a Dios. A Él sea la gloria. Su bendito nombre. Gracias, Jesús. Dios los bendiga.